Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de la lógica secuencial asíncrona y hoy vamos a ver cómo se hace el procedimiento de diseño. Es decir, el procedimiento de diseño significa, a partir del planteamiento del problema de automatización, a partir de las especificaciones funcionales que hemos mencionado cuando estábamos haciendo la descripción de los sistemas automatizados, a partir de la descripción funcional del planteamiento del problema, ¿cómo se puede deducir para nosotros al final la lógica escalera que va a automatizar el proceso planteado? ¿Ya? Eso es lo que se entiende como diseño. Hasta ahora hemos hecho el procedimiento de análisis. El procedimiento de análisis, tenemos ya el circuito y queremos entender su funcionamiento, la secuencialidad de funcionamiento. Hemos aprendido desde reconocer lo que es un circuito secuencial y luego, siendo un circuito secuencial, entender cuál es su funcionamiento. No. En el caso del diseño, les decía, es al revés, a partir de las especificaciones funcionales, avanzar hacia la deducción del programa de automatización. Los pasos a seguir con objeto de minimizar la complejidad del circuito y de producir un circuito estable sin carreras críticas es lo que se denomina el procedimiento de diseño, ¿no? Vamos a hacer un procedimiento, digamos, estructurado, fácil de realizar. Son algunos pasitos que hay que cumplir para llegar al diseño de automatización del proceso planteado, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? Este es el planteamiento, estas son las especificaciones funcionales. Hay que diseñar un circuito con dos entradas, D, el switch del operario, y G, el switch del supervisor. Fíjense que estoy poniendo switch porque no son pulsadores, son elementos que permanecen en 1 o permanecen en 0, por eso es un switch, como entradas discretas, ¿no? Como entradas digitales. Y una salida Q, el motor del proceso. Si D se cierra o se abre, se transfiere a la salida Q, es decir, si D pone 1, funciona el motor. Si D pone 0, el motor deja de funcionar. Siempre que el supervisor, o sea, el G, se mantenga en 1. La salida Q seguirá a D en tanto G sea igual a 1. Cuando G pasa a 0, es decir, el switch del supervisor, el supervisor apaga su switch, la información que estaba presente en la entrada D en el momento de la transición ocurrida se mantiene en la salida Q. Y bueno, no dice exactamente eso, o sea, no lo está diciendo en forma explícita, en forma implícita sí. Cuando G pase a 0, aunque D intente nuevamente arrancar o detener el motor, dependiendo del último estado en que esté, no lo va a lograr porque, bueno, el supervisor le ha quitado el permiso para poder comandar el motor, ¿no? Lo que dice es, mientras G esté 1, D es el que controla el motor, enciende, apaga, pero cuando G pasa a 0, si el motor estaba funcionando, se queda funcionando. Si el motor estaba parado, se queda parado. Pierde el control el operario, es decir, el switch del operario ya no comanda el motor. Esto es lo que explico acá. Este es el switch del supervisor, este es el switch del operario, y este es el proceso, el motor, ¿no? Este motorcito está representando el proceso. Este es el estado A, el estado inicial, digamos, ¿no? El supervisor está en 1, el operario está en 0, por eso el motor está parado. Vamos a notar que el motor está funcionando porque va a empezar a parpadear, ¿no? En forma intermitente es la palabra en español, ¿no? Ok. Este es el estado A. ¿Ya? ¿Qué pasa si el operario, le voy a poner un clic acá, lo pone en on, ¿no? El proceso empieza a funcionar, por eso está parpadeando el motor. Ese es el estado B, fíjense. El estado B está funcionando. Si lo apaga, retorna al estado A. Si lo enciende, va al estado B. Ok. El siguiente paso dice, vamos a volver al estado A. Estando en el estado A, el supervisor va a 0, le quita, ese es el estado C. Fíjense, el estado C está, el supervisor está quitando, el operario estaba en 0 y por lo tanto el motor estaba en 0. El operario intenta encender, o sea, el supervisor le ha quitado el permiso, intenta encender, ese es el estado D.
intenta encender, pero no puede encender porque el supervisor le ha quitado el permiso, ¿no? El supervisor le ha quitado el permiso. Entonces, por mucho que intente, el estado C, el estado D, el estado C, por mucho que intente, no lo va a lograr. Veamos, volvamos al estado inicial, el estado A. El supervisor ha restituido el permiso, es el estado A, entonces el operario puede arrancar el motor y lo logra, ¿no? Justo cuando el motor estaba funcionando, el supervisor le quita el permiso. El motor sigue funcionando. El motor sigue funcionando. ¿Qué pasa si estando ahí el operario quiere apagar, ¿no? Ese es el estado F, no lo logra, esto va a seguir funcionando porque el que tiene que darle permiso para que pueda comandar, fíjense, nuevamente en 1, otra vez en 0, otra vez en 1, otra vez en 0. El que tiene que darle permiso es el supervisor. Fíjense, lo vamos a poner en off. Y el supervisor les restituye el permiso. Como le has restituido el permiso, el comando del motor ahora asume el operario y como el operario estaba apagado, el motor se apaga. Si el operario le pone en 1, va a arrancar, si no, en 0. ¿Ya? Podríamos también, por ejemplo, estando funcionando, esto va a off, esto va a seguir funcionando, ¿no? Si esto va a off, sigue funcionando, si está en on, sigue funcionando. ¿Qué pasa estando ahí? El supervisor le restituye el permiso al operario, el motor tiene que seguir funcionando. Y está en el estado B. Este es el estado que muestra de funcionamiento, ¿no? Aquí nos están mostrando en un letrero el estado de funcionamiento. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, estamos explicando el funcionamiento del motor. Una vez que hemos entendido claramente cuál es el funcionamiento del proceso, el primer paso que tenemos que hacer es deducir la tabla primitiva de flujo, ¿ya? Ese es el siguiente paso que tenemos que establecer. ¿Cómo se hace la tabla primitiva o la tabla de flujo primitiva, la tabla primitiva de flujo? Entonces, ponemos en una tabla, esta es la tabla primitiva de flujo. Fíjense que las columnas las definen primero las entradas. Hay dos entradas, D y G. Hay dos entradas, D y G. Hay una salida, que es la salida Q, está acá, ¿no? Y bueno, los comentarios de cada uno de los estados, ¿no? Y los estados que hemos establecido, A, B, C, D, E, G, ¿no? Una tabla con los 6 estados que hemos establecido y las entradas. Ok. El estado inicial es cuando D está en 1 y G está, D está en 0 y G está en 1, ¿no es cierto? El supervisor, esta es la tabla de estados totales, el operario está en 0, el supervisor le ha concedido permiso, puede comandar. Si el operario está en 0, la salida está en 0, ¿no? Q le sigue a D, o sea, Q es 1, porque G es igual a 1, es decir, el supervisor le está dando el permiso para hacerlo, ¿no? ¿Qué hemos hecho después? El estado B. El estado B dice, el operario pone su switch en 1, ¿no? En ese caso, el motor Q adopta el valor de 1, Q es igual a D, o si D es 1, Q es 1, porque el supervisor le permite comandar el motor al operario, ¿no? Entonces Q es igual a D, porque G es igual a 1, el supervisor está habilitado, y este estado aparece después del estado A. Okay, pero el operario podría poner a 0, lo que estando acá en 1, el operario podría poner su switch a 0, lo que nos devolvería al estado A. Por eso, ¿no? Hay que decir, después del estado B se presenta el estado A. ¿Está bien? ¿Cuál es el siguiente estado que hemos visto? Estando aquí en el estado A, ¿no? El supervisor le quita el permiso. Eso significa D es igual a 0, G es igual a 0, y como estaba parado el motor antes de que el supervisor le quite el permiso, la salida también es 0. Esto ocurre después del estado A, ¿no? Esto ocurre después del estado A, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar acá? O sea, lo que puede pasar es que el operario, primero que el operario intente hacer que el motor funcione, no lo va a lograr porque el supervisor está en 0, ¿no? Por si acaso, estando acá, puede ocurrir que el supervisor
estando acá, ¿no? Los dos ceros, vuelvo a poner 1. Si pone 1, va a retornar al estado A, ¿no? Por eso, después del C, también aparece el estado A. ¿Ok? Les decía, 1, 0, ¿no? La salida es 0. Esto aparece después del estado C, ¿no? El operario intenta arrancar, no puede, porque el supervisor le ha negado el permiso. Pero también, o sea, luego de que intenta, puede volver a ponerlo en 0. Entonces, el estado C también va a aparecer después del D, ¿no? Después del D puede aparecer si el supervisor le concede, o después del D, aparece esto, ¿no? ¿Cuál es el estado E? ¿Cuál es el estado E? Estando aquí en 1.1, el supervisor le quita el permiso. ¿Sí? Entonces, el siguiente estado es 1.0. Como estaba funcionando, el motor está en 0. ¿No? Esto aparece después del estado B. Y bueno, el último estado, el estado F, será cuando, estando ahí, el operario quiere apagar, es decir, el D va a ser 0, G va a ser 0, pero la salida se mantiene en 1 porque era el último estado en el cual estaba funcionando, estando en el estado B, es que el supervisor le ha quitado, ¿no? ¿No? Esto que les estoy mostrando. Ok. También el estado B, el estado A, aparece. ¿Qué pasa si estando aquí, en este estado, el supervisor se pone 1? Se pone 1, entonces, como el operador está en 0, el motor tiene que ser 0, ¿no? Estando acá, puede ir a 1, el E, entonces va a retornar, el operario pone 1, la entrada D, estando en 0, pone 1, como el supervisor le ha quitado el permiso y no lo ha restituido, entonces vuelve al estado E, ¿no? Del F puede ir al estado E. De este estado E, estando ahí en 1.0.1, estando así, ¿qué tal si el supervisor lo pone en 1? Y vamos a retornar al estado B, ¿no? También se da después del estado E. Bueno, esta es la tabla de flujo, o sea, perdón, la tabla de... Estamos yendo en realidad hacia la tabla primitiva de flujo, y aquí estamos mostrando la tabla de estados totales, es decir, están todos los estados, y estamos describiendo en los comentarios en qué momento aparecen cada uno de estos estados, ¿no? Son los 6 estados posibles. Ahora, cuando se hace el análisis, ¿no? Y hay, digamos, 3 entradas o hay demasiadas especificaciones funcionales, podría ser que repitamos, es decir, ¿qué tal si aquí abajo aparece una fila G, digamos, donde dice, y repitemos esto, ¿no? D es igual a 1, G igual a 0, salida 0. Y repetimos. No hay problema porque como esta es una tabla de estados totales, vamos a hacer la tabla primitiva de flujo. Y después de hacer esa tabla primitiva de flujo, primero en forma intuitiva y luego en forma, ya con un método, vamos a reducir esa tabla de flujo primitivo, ¿no? Entonces no es problema que se repitan estados. No es problema que se repitan estados porque al final vamos a reducir los estados, de todas maneras. ¿Ya? Ya. Ahora, una vez que se tiene esto, tenemos que plantear la tabla primitiva de flujo. La tabla primitiva de flujo es esta. En la parte de arriba, para definir las columnas, aparecen las entradas. En este caso solo se tiene 2 entradas, D y G. Y las posibles combinaciones respetando la adyacencia, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. La adyacencia que hemos aprendido cuando estamos haciendo mapas K, ¿no? Y bueno, en las filas se define cada uno de los estados, como se muestra acá. Esta es la tabla de flujo primitivo, ¿no? Primitiva de flujo, ¿no? Donde están las entradas y donde están los estados. Okay. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, lo que tenemos que hacer es cómo trabaja esto, es decir, describir el funcionamiento del circuito secuencial a partir de esta tabla. ¿Está bien? Por lo tanto, definimos los estados, digamos, iniciales. ¿Cuáles son los estados iniciales? Fíjense que el estado A, eso está acá, ¿no? El estado A, se presenta para la combinación de entrada 0,1, ¿no? Y la salida para esta combinación de entrada, el estado A es un estado estable con las entradas 0,1 y la salida para ese estado vale 0.
Y eso es exactamente lo que anotamos aquí, ¿no? A 0. Para el estado B, nuevamente veamos acá, para el estado B las dos entradas significan 1, la salida es 1, 1, 1, salida 1, ¿no? Y bueno, y aparece justamente para la combinación de entradas 1, 1 con salida 1, ¿no? Las entradas 1, 1, ¿no? Aquí está B, con salida 1. Lo que me olvidaba decirles es, en esta tabla primitiva de flujo lo vamos a anotar como si fuese un par, ¿no? Es un par ordenado, de hecho. El estado y el siguiente, el que está en color verde, es el valor de la salida para ese estado. Comparen, pueden hacerlo, o sea, esto ya está escrito para el resto de los estados. El estado es el estado C, que es un estado estable, con salida 0, que aparece con las entradas 0, 0. Con las entradas 1, 0 aparece el estado D con salida 0, ¿no? Eso estoy prácticamente traduciendo de acá, ¿no? De entrada 1, 0, salida 0. De entrada 1, 0 con salida 0. Listo. Tenemos todos los estados, y que son los estados estables y las salidas. Ahora, lo primero que hacemos, o sea, definir cada uno de los estados para cada una de las filas, ¿no? Que aparecen justamente en donde aparecen las combinaciones de entrada que definen estos estados. Lo siguiente, el modo fundamental de operación nos dice que solamente una entrada puede cambiar a la vez, no puede cambiar dos veces. ¿Okay? O sea, dos entradas, no pueden cambiar dos veces, dos entradas al mismo tiempo. Fíjense, si estamos acá, D vale 0, G vale 1, porque es en orden que están las entradas, el valor, ¿no?, de cada una de las entradas está mostrado acá. Si los dos cambian al mismo tiempo, apareceríamos en este estado, lo cual no puede darse de acuerdo con el modo fundamental de operación. Es decir, no puede haber dos cambios al mismo tiempo. Por eso, por esa razón, ¿no?, vamos a llenar, ¿no?, en el caso de los dos cambios, que está acá, con barra, guión barra. Esto significa fibooleano, o sea, no importa qué estado vaya y qué salida vaya, porque es que no se va a producir debido a que no cambian dos entradas al mismo tiempo. Tienen que cambiar una cada vez hasta que alcance un estado estable y luego cambiar otra. ¿No es cierto? Entonces, no hay la posibilidad de cambiar los dos. Por eso se pone fibooleano como un estado, coma fibooleano en la salida, porque no hay la posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Y eso hacemos para todos los estados, es decir, para B, si el inicio es 1, 1, los dos estados, los cambios de las dos entradas será 0, 0. Si estamos en 0, 0, el cambio de las dos entradas es a 1, 1. Si estamos en 1, 0, el cambio de las dos entradas es a 0, 1, etc., ¿no? Todo eso hemos puesto fibooleano. Ok. Ahora vamos analizando, una vez que hemos hecho eso, vamos analizando los cambios de entrada. En el estado A, fíjense aquí, estamos en 0, 1, hemos dicho, ya, si el operario está en 0, va a cambiar a 1, las dos entradas van a valer 1, 1, y en ese caso el motor va a valer 1. Entonces, del estado A ha pasado al estado B, ¿no? De las entradas 0, 1 a las entradas 1, 1. Venimos aquí a la tabla primitiva de flujo, estamos acá. De 0, 1 ha pasado a 1, 1. Si eso es así, el estado siguiente es el estado B. Vean la tabla de estados totales y dice, no, estando en 0, 1 va a pasar al estado B. Estando en el estado B va a pasar a B. Entonces, el estado siguiente es el estado B, ¿no? El estado siguiente se hace estado presente y luego vamos a venir entonces a este estado estable, ¿no? De A a B. Ahora, ¿qué falta acá? ¿Qué pasa si estando ahí en 0, 1? No es D es el operario, G es el supervisor el que cambia. Entonces va a ir a las entradas 0, 0, la salida es 0, y tendría que ser entrada 0, 0, salida 0, porque el supervisor le ha quitado el permiso para que el operario pueda comandar, ¿no? Eso está mostrado acá. C, fíjense, está después del estado A,
O también viene después del estado D, pero es después del estado A. Eso quiere decir de A, cuando D cambie, o perdón, cuando G cambie de 1 a 0, porque D no está cambiando, es G que va cambiando de 1 a 0, va a ir al estado C. Eso está clarito aquí en la tabla de flujo primitiva, ¿no? Bien, entonces, estando ahí, el siguiente para nosotros, en caso de que sea el supervisor el que cambie, va a ir al estado C. ¿Está bien? El estado siguiente va a ser C, el estado siguiente se hace C es igual al estado presente, y bueno, está en el estado C con salida 0. Lo mismo hacemos para el siguiente estado, es decir, estando en 1.1, puede ocurrir que el operario está trabajando, o sea, enciende el motor, y hace que llegue el estado B, y luego quiere apagar el motor, entonces el switch del operario va de 1 a 0. Al ir de 1 a 0, revisen la tabla de estados totales, va a ir hacia el estado A, ¿no? Como se muestra acá. ¿Qué pasa si estando en 1.1 es el supervisor el que le quita el permiso al operario? Es decir, la entrada G está de acá, la entrada G está de acá, que estaba en 1 va a pasar a 0. En este caso, va al estado E, ¿no? Porque estando en 1.1 pasa a 0, es un estado con entradas 1.0, pero con salida 1, ¿no? Que es el estado E. ¿No? Y bueno, en esta fila, fíjense, ya hemos barrido todas las posibilidades del estado. Comenzamos con la siguiente fila, que es el estado C. Nuevamente, estando en 0.0, podría ser que el operario intente recuperar, es decir, ok, 0.0 con salida 0, quiere pasar a 0 a 1.0, ¿no? El operario quiere volver a arrancar, no puede porque el supervisor le ha negado, entonces iría a esta entrada, ¿no? De 0.0 a 1.0, y con salida D igual a, o sea, el estado D y su salida 0, ¿no? Aquí está, de D a 0. ¿Qué pasa si cambia, estando ahí, el supervisor cambia a 1, estando en entrada 0? Obviamente nos va a mandar al estado inicial, que era la entrada 0.1 con salida 0, ¿no? Ah. Bueno, y así se completa toda la tabla primitiva de flujo que ya está hecho acá, para todas las posibles entradas. Una vez que hemos logrado esto, que es la tabla de flujo primitiva, ahora tenemos que establecer los estados estables. Los estados estables es cuando el estado siguiente, perdón, el estado presente es igual al estado siguiente. No se olviden, lo que está aquí adentro, dentro de este mapa, es los estados siguientes. Entonces encerramos en un círculo los estados estables. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la tabla primitiva de flujo, nos está describiendo el comportamiento. Pueden ocurrir en algunas ocasiones que, digamos, a ver, este es el nivel, un sensor de nivel bajo y este es un sensor de nivel alto. Ya, que no haya posibilidades de que el nivel baje cuando está subiendo, que no haya posibilidades de 0.1 vaya otra vez a 0.0. En ese caso, es el siguiente, o sea, en vez de ir a otro estado, lo que tenemos que poner es barra, guión barra, porque no sabemos a qué estado va a evolucionar. Eso también puede ocurrir, ¿no? Aun cuando solo una entrada está cambiando. En caso de que cambien dos entradas, definitivamente no sabemos a qué estado va ni cuál va a ser el valor de salida, porque eso no puede ocurrir. Teniendo la tabla primitiva de flujo, ahora hay que reducir estados, lo que les decía. O sea, una vez que tenemos todos los estados, lo primero que tenemos que pensar es, ¿se pueden reducir estos estados? O no, o vamos a trabajar con todo. Fíjense que esta tabla es una tabla incompletamente especificada. No se tiene todos los estados siguientes, por ejemplo acá, y se tiene el valor de las salidas para todos los estados, ¿no? Por eso aparecen barritas en varios lugares. Entonces, lo primero que hay que hacer es reducir. ¿Cómo se reduce? Hay que fusionar estados. ¿Qué es una fusión? Es la agrupación de los estados estables desde filas separadas a una fila común. Y el procedimiento que se hace es, pueden fusionarse dos o más filas de la tabla primitiva de flujo en una fila si hay estados y salidas sin conflicto, ¿no? En cada una de las columnas. Ya, les pongo un ejemplo acá. ¿Podrá fusionarse la fila A con la fila B? Sí, se puede fusionar. ¿Por qué? Porque, fíjense, C tiene que ser compatible con un fiboliano. Un fiboliano puede adoptar cualquier valor. Obviamente es compatible. El estado A tiene que ser compatible con el estado A. No hay problema, porque son los mismos estados.
El estado B tiene que ser compatible con el estado B. Tampoco hay problema porque son los mismos estados. La salida, este es phi booleano, esto es 1. ¿No? Aquí lo mismo, ¿no? Phi booleano con un estado claramente establecido E, o sea, se puede, ¿no? Se puede comparar, se puede fusionar. Y si la salida aquí es phi booleano y aquí también, es obvio que se pueden unir, ¿no? Porque se puede reducir estos dos estados, ¿no? Lo que no se puede reducir les doy como ejemplo, por ejemplo, entre el estado D y el estado E. Si empiezo a comparar, puedo decir, ya, estos dos se pueden fusionar siempre que C y F puedan fusionarse, porque aquí aparece F. Pero algo más importante aquí, ¿no? En esta parte de los estados estables. Ahí. Sí, ¿es posible fusionar D con E? Lo que estamos tratando de hacer. No, porque en este momento la salida es 0 y aquí la salida es 1. Aquí es 0, aquí es 1. Por lo tanto, no es posible funcionar porque hay contradicción en las salidas. ¿No? Si se pudiese fusionar estos dos, ¿ya? Entonces tendrían que tener las salidas. Si hay contradicción en las salidas, definitivamente no se puede fusionar y simplemente se desecha la idea de poder funcionar esos estados. Es decir, D con E no es posible de fusionar porque hay salidas que tienen los estados estables cuyas salidas son diferentes. ¿Sí? Eso está mostrándose acá. Hay ocasiones en que, por ejemplo, a ver, aquí. El estado B con el estado C, ¿será posible de reducir? Veamos. Aquí hay un estado estable C que habría que fusionar con un phi booleano. No hay problema, se puede hacer. 0, lo mismo con un phi booleano, ¿no? Fíjense que en ninguno hay entradas contradictorias, como en este caso, ¿no? Aquí 0, aquí 1. En ninguno hay. Ahora, para fusionar estas dos, el estado A tiene que ser compatible con el estado A. Por supuesto, es el mismo estado. B con un phi booleano. No hay problema porque el phi booleano puede adoptar cualquier valor y por lo tanto se puede reducir. La salida es 1, aquí la salida es phi booleana. También es posible de ser reducido porque este phi booleano puede adoptar cualquier valor. Pero acá dice, B y C podría reducirse, sí, claro, siempre que E y D puedan reducirse, que no haya contradicción. Ya, E y D se pueden reducir y claramente vemos que no, porque para dos posibles estados, o sea, para dos estados estables la salida es diferente, por lo tanto no se puede reducir. Aquí E y D no se puede reducir y por lo tanto B con C tampoco se puede reducir. ¿Está bien? Entonces, tomando en consideración eso, fácilmente uno se da cuenta, después de pensarlo unos breves instantes, fácilmente uno se da cuenta que esta tabla puede ser reducido de 3 en 3 filas, ¿no? Los estados A, C y D, aquí he copiado los estados, para el estado A, para el estado C y para el estado D. Y los estados B, E y F pueden ser reducidos también. Fíjense que en ninguno de los casos hay contradicción en las salidas en los estados estables. Y si ven, bueno, C tiene que ser compatible con C, tiene que ser compatible con C, no hay problema. A compatible con A, con phi booleano, no hay problema. B con un phi booleano, con B también, no hay problema. D, digo un phi booleano con D, no hay problema. Si comparan acá, ocurre exactamente lo mismo. Listo. Esta matriz de flujo primitiva de 6 estados puede ser reducida a una matriz de 2 estados, porque de 3 en 3 se pueden agrupar. ¿Sí? ¿Se podría agrupar otros 3 diferentes? No sé, probablemente que sí, ¿no? El detalle es que cuando se va a funcionar filas de una tabla primitiva de flujo, lo que se pretende es que el número de filas de la tabla de flujo primitiva sea cada vez, tiene que ser la menor posible, ¿no? Entonces, en este caso se reduciría a 2 estados. Bien, los reducimos a partir de acá, ¿no? Donde aparece C, o sea, en los 3 aparece C, donde aparece A y phi booleano aparece el estado A lo mismo acá, lo mismo acá. Y en el tema de las salidas, ¿no? Inicialmente aquí es 0, tiene prioridad los estados estables, aquí es 0, o sea, para la combinación 0, 0, 0 la salida, para la combinación 0, 1 es 0 la salida, etc. ¿No? Y eso está puesto acá. Ahora, obviamente se hereda que sean estados estables. Fíjense en esta primera columna, ¿no? Es un C, que es un estado transitorio,
C estado estable, C estado transitorio. ¿Cuál tiene preeminencia? El estado estable. Entonces, aquí se está poniendo C estado estable. Para el siguiente min término, A estado estable, fíjense en la fusión de la tercera columna, es B transitorio con phi booleano con B transitorio. Entonces, en ese caso no queda más remedio que asumir que el estado en esta fusión es un estado inestable B, y lo mismo que las salidas. En los tres casos la salida es phi booleana y por lo tanto puede adoptar cualquier valor, ¿no? Eso está ahí, donde se encierra los estados estables y todavía se conserva los iniciales con los que se ha trabajado. Luego se hace la reducción real, donde aparezca, o sea, vamos a llamarle como nombre del primer estado el estado A, ¿ya? Y donde aparezca A, C o D, que son los tres estados que estamos fusionando, simplemente lo vamos a hacer aparecer A. En muchas ocasiones es preferible poner A, C, D, se van a fusionar, y de estos tres estados, lo podemos llamar, por ejemplo, un estado alfa. Aquí preferí ponerle el nombre del primer estado, A y B. Entonces, donde aparece C o D, aparece A. En vez de C, A no hay problema. En vez de B no más. Donde hay D, ponemos A, ¿no? En el último min término, A. Y las salidas, ¿no? 0, 0, phi booleano 0. Lo mismo para el estado B. B, E y F se van a fusionar, y donde aparezca E, lo vamos a poner B, donde aparezca F, se van a poner B, ¿no? Acá, acá y acá. Bien, entonces la tabla primitiva de flujo reducida ya está acá, y está reducida a dos estados. Obviamente los estados estables van a estar encerrados en un círculo. Ya conocemos cómo pasar de la tabla de flujo a la tabla de transición. Para eso hay que asignar un valor binario a cada uno de los estados. En este caso tenemos dos estados y por lo tanto solo necesitamos una variable de estado. Por lo tanto vamos a deducir solamente una ecuación para un estado siguiente, porque el estado presente y el estado siguiente cuando se trata de una sola variable de estado, tiene dos estados diferentes. Por ejemplo, vamos a asignar al valor de A, al estado A el valor de 0, y al estado B vamos a asignar el valor de 1. De esa forma podemos deducir, ¿no?, esta tabla de transición. Este mapa acá, que es la tabla de transición, nos va a permitir establecer cuál es el valor del estado siguiente a partir de la tabla de flujo, haciendo que el estado A, que hemos visto anteriormente, valga 0 y el estado B valga 1. Volvamos a esa diapositiva acá. Donde aparezca A, tiene que aparecer el valor de 0, es decir, aquí será en el mapa acá de la tabla de transición, del mapa acá que va a definir el estado siguiente, aquí va a aparecer un 0, aquí va a aparecer un 0, aquí que es el estado B, al estado B le hemos puesto 1, aquí le ponemos, aquí estará un valor de 1, un valor de 0, valor de 1, valor de 0, valor de 1 y valor de 1. Es justamente lo que estamos viendo acá. Este es el mapa acá del estado siguiente en función del estado presente, que hemos definido, estado A 0, estado B igual a 1, y de las entradas de IG. A partir de ahí, bueno, se puede hacer las agrupaciones de los min términos para obtener una expresión mínima. En esta primera agrupación de estos dos min términos, obviamente la expresión será D por G, D vale 1, G vale 1, por lo tanto la expresión es D por G, y en esta expresión, en la segunda, fíjense que G vale 0 para este min término, G vale 0, G vale, o sea, G negado, y Y vale 1 para ambos min términos, entonces va a ser G negado por Y. Eso está, ¿no?, aquí. Esta es la expresión del estado siguiente, ¿no?, del estado siguiente Y, la Y mayúscula que está definiendo el estado siguiente. Pero también tenemos que deducir el mapa K para las salidas. No se olviden que en este diagrama de flujo hemos establecido en cada uno de los mis términos un par ordenado. Primero el estado y luego, que está en verde, cuánto vale la salida. Bueno, la salida aquí vale 0, en este min término vale 0, en este min término vale 0 también.
Aquí hay una barra que significa una condición no importa, un phi booleano. En este mi término vale 0, en este mi término vale 1, aquí en este mi término vale la barra, la condición no importa, aquí vale 1 y aquí vale 1. ¿Sí? Sin embargo, cuando vemos acá, ¿no? Este es el mapa acá para la salida, aquí había un min término y aquí también. Vamos a hacer que este min término valga 1 y este min término valga 0. ¿Por qué hacemos eso? Para que este mapa acá sea exactamente igual a este mapa acá, ¿no? Fíjense, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. En la línea de abajo, o cuando el estado presente es 1, es 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1. De ahí podemos deducir que la salida Q es exactamente igual al estado siguiente, es Y, porque este mapa acá es igual a este mapa acá. ¿Está bien? De ese modo nos evitamos una línea de código adicional en el diagrama escalera para definir la salida. Lo mismo pudo haberse hecho, por si acaso, es importante mencionar esto, si poníamos aquí 0, en este phi booleano le poníamos 0, aquí también 0, 1, en este phi booleano le poníamos 1, 1, 1, y en la salida tendríamos que agrupar estos 4 términos. Y al agrupar estos 4 términos hubiésemos puesto que la salida Q es igual a Y minúsculo, es decir, el estado presente, porque en el estado presente, cuando B es igual a 1, es que todos los términos están son iguales a 1. Pero hubiésemos tenido, estrictamente hablando, que poner una línea más, que Q es igual a la Y minúscula, al estado presente, y eso significaba una línea de código más cuando hacemos el diagrama escalera. ¿Está bien? Bueno, hemos deducido entonces el mapa K para el estado siguiente, o también llamado tabla de transición, y el mapa K para la salida, que está en el lado derecho. ¿Cuál es el diagrama en circuitos en semiluna que implementan la solución que hemos arribado? Es decir, que implementa esta ecuación, que es el estado siguiente, y esta ecuación, que es la salida, que es exactamente igual al estado siguiente. El diagrama de símbolos en semiluna es este, ¿no? Tenemos acá D por G, a la salida de esta compuerta es D por G, a la salida de esta compuerta es G negado por Y, ¿no? El estado siguiente se convierte en estado presente, esa es la delimitación que aparece acá, y aquí se suma D por G más G negado por Y, ¿no? Obteniendo la salida Q. Aquí, este es el diagrama de contactos, D por G, es la primera escala, el primer peldaño. El segundo peldaño es G negado por Y. Si se suma esto a través de esta conexión, tenemos el estado siguiente. Bueno, pues mostrado entonces la implementación en circuitos en semiluna y en diagrama de contactos. Esta solución también se puede implementar mediante latches, ¿no? Como tenemos una sola variable de estado, una sola Y mayúscula, una sola Y minúscula, estado presente, estado siguiente, solo se necesita un latch, porque es un latch por cada variable de estado, ¿no? Y eso se muestra acá. Primero, recordemos, esta es la tabla de transición que acabamos de deducir, ¿no? Aquí se muestra que efectivamente hay un solo estado, el estado presente se está mostrando aquí con dos estados, ¿no? Una sola variable de estado con dos estados, ¿no? Cuando el estado es 0 y cuando el estado es 1. Para poder deducir los mapas K del set y el reset del latch que va a implementar esta variable de estado, tenemos que recordar la tabla de excitación de los latches, ¿se acuerdan? Así que recordemos la tabla de excitación para poder deducir tanto el mapa K para el set como para el reset del latch que implantará la variable de estado Y. Esta es la tabla de excitación de los latch que hemos visto cuando estábamos haciendo el procedimiento de diseño y habíamos visto el tema de la implementación mediante latches. ¿Ya? Esta tabla de excitación muestra cuál sería la combinación de las entradas del latch, o sea, el set y reset, cuando ocurre un cambio de un estado presente a un estado siguiente. ¿Ya? Si el estado presente es 0 y el estado siguiente 0, el set tiene que ser 0, porque si no cambiaría el estado de 0 a 1. El set tiene que ser 0 y el reset es phi booleano porque no importa realmente si está en 0 o en 1. Cuando el reset sea
0 o 1, el estado presente 0 y el estado siguiente es 0. Si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 1, es evidente que el latch sea, entre comillas, seteado, ¿no? Sea ajustado. Entonces eso significa que el set tiene que ser 1 y el reset tiene que ser 0. Si el estado presente es 1 y el estado siguiente es 0, eso significa que el set es 0 y el reset es 1, porque del estado presente 1 ha pasado al estado presente, digo, al estado siguiente 0. Si el estado presente es 1 y el estado siguiente también es 1, no importa cuál es el valor del set, el estado se va a mantener como estado, entre comillas, ajustado, es decir, con el estado o con la salida en 1, ¿no? Con el estado presente 1, el estado siguiente 1, pero el reset tiene que imprescindiblemente estar en 0. ¿Ya? Esta es la tabla de excitación. Recordemos las combinaciones de las entradas para obtener un estado presente y el siguiente valor en el estado siguiente. Volviendo ahora al problema que estamos resolviendo, al ejemplo que estamos resolviendo, esta es la tabla de transición que acabamos de deducir, ¿ya? Esta es la tabla que nos permite definir el estado siguiente y mayúscula en función del estado presente y de las entradas. Bien, entonces tenemos que definir dos mapas K. Este mapa K que está a la izquierda es para el set del latch y el mapa K que está a la derecha es para el reset del latch, ¿no? Dos mapas K. Ahora, fijémonos en la tabla de transición. El estado presente 0, el estado siguiente 0. Eso significa que el set tiene que ser 0 y el reset puede ser un fiboliano. Eso hemos anotado acá. El set es 0 y el reset es un fiboliano. Nuevamente, si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 0, el set va a ser 0 y el reset es fiboliano. Si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 1, evidentemente estamos ante un seteo, ¿no? Un ajuste del latch. Eso significa que el set tiene que ser 1 y el reset tiene que ser 0. Perdón, si el estado presente es 0 y el estado siguiente es 0, el set, ¿no? Tiene que ser 0 y el reset fiboliano. Si el estado presente es 1 y el estado siguiente es 1, eso significa que el set, ¿no? O sea, estaba ajustado el latch, eso significa que el set es fiboliano, puede ser 1 o 0, pero lo que sí es seguro que el reset está en 0. Si el estado presente es 1 y el estado siguiente es 0, ¿no? O sea, se ha reajustado, ¿no? O sea, se ha reseteado el latch, eso significa que el set es 0, pero el reset tiene que ser 1. Nuevamente estamos ante el caso de estado presente 1, estado siguiente 1, el set es un fiboliano y el reset es un 0, y por último es exactamente el mismo caso, ¿no? Estado presente 1, estado siguiente 1, set fiboliano, reset 0. ¿Ok? Bien, una vez que hemos hecho esto, que hemos deducido los mapas K a partir de la tabla de transición y utilizando la tabla de excitación de los latches, una vez que hemos deducido, lo que ahora tenemos que hacer es agrupar min términos. Fíjense, este va a ser los min términos agrupados para el set y esto los min términos agrupados para el reset. No se olviden, este es el mapa K para el set, este es el mapa K para el reset. No se olviden que hay un solo estado siguiente en este problema y por lo tanto un solo flip-flop, es decir, un solo set y un solo reset estamos definiendo para ese estado siguiente. Fíjense que estamos tomando aquí este estado fiboliano a fin de agrupar dos términos, obviamente, que es el máximo que podemos agrupar. No hay otras posibilidades más, porque no hay otros términos con 1, ni tampoco hay otros términos fibolianos que nos permitiesen agrupar de un mayor número de min términos, ¿no? Entonces, este min término, este fiboliano, lo estamos tomando dentro de esta agrupación de min términos. ¿Ya? Eso significa que estamos así asumiendo que este min término vale 1. Nos fijamos en el respectivo min término del reset. Si esto estamos asumiendo que es 1, el reset tiene que ser 0. Que se cumple. Y lo mismo acá, en este fiboliano del reset, en este min término del
del reset, estamos viendo que estamos asumiendo que este phi booleano vale 1. Y por lo tanto, el correspondiente min término en el set tiene que valer 0. Y eso está acá. ¿No? Si esto es 1, porque es el phi booleano, lo estamos tomando en cuenta, por lo tanto estamos asumiendo que vale 1, el correspondiente min término en el set tiene que valer 0. Es correcto. Bien, entonces ahora podemos deducir, el set valdrá, ¿no?, de acuerdo a esta agrupación D por G, y el reset valdrá D por G negado, D negado por G, que es lo que se está mostrando acá. Para fines de implementación o de llevar a efecto el circuito con flip-flops, necesitamos también la expresión del reset negado. Entonces, si negamos el reset por Morgan, por la aplicación del teorema de Morgan, nos da esta expresión, ¿no? Ya no explico con mayor detalle de dónde viene esto, pero por Morgan el reset negado tiene esta expresión. Ahora podemos ver, ¿no?, la implementación de los latches, primero mediante compuertas. Esta es el latch con compuertas NOR. Fíjense que el set vale, si ven acá, D por G, y el reset vale D negado por G, ¿no? El set y el reset. Ahora, esta es la implementación en diagrama de contactos, y lo que quiero que vean, por favor, es este término. Este es el set y este es el reset negado. Ya conocemos esos elementos cuando estamos haciendo el latch con compuertas NOR. Este elemento obviamente es el que permite la secuencialidad este elemento es el que permite la secuencialidad del latch, ¿no? O lo que es lo mismo, lo que decimos en lógica cableada, esta es la autorretención. Bueno, esta es la implementación con compuertas NAND, ¿no? Fíjense, aquí estamos haciendo para el set el D por G, pero a la salida de esta compuerta estamos negando, ¿no? Estamos, por lo tanto, utilizando la expresión complementaria al que hemos utilizado en el latch con compuertas NOR. En el cerrojo con compuertas NAND, utilizamos la expresión complementaria. Y para el reset, exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de D negado por G, ¿no? Y bueno, a la salida de esta compuerta NAND, el negado, porque estamos utilizando la complementaria de la expresión que se define con el latch anterior. Bien, este es el latch hecho con diagrama de contactos, basado en compuertas NAND. Y bueno, este es el reset. Y obviamente, este es el set, ¿no? O es claro que este contacto, llamemos auxiliar, que es el estado presente, es el que permite el comportamiento secuencial del circuito. Bien, fíjense que para el mismo problema, que es el problema del operario supervisor, cuyas especificaciones de funcionamiento les hemos mostrado al principio del problema, ¿no?, tenemos tres soluciones. La solución, digamos, inmediata, rápida o hecha directamente a partir de la tabla de transición, y, bueno, la solución con compuertas NOR, ¿no?, del latch con compuertas NOR, y la solución del latch con compuertas NAND. Los tres circuitos, que son tres circuitos diferentes, cumplen las especificaciones funcionales que hemos mencionado al principio. Yo les pido que verifiquen, ¿no?, perfectamente cada uno de los circuitos para que vean que realmente los tres circuitos cumplen con las especificaciones funcionales del problema. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando cuando definimos la tabla de transición y luego el mapa K para las salidas, tenemos que tener mucho cuidado con la asignación de los estados en los estados transitorios, ¿ya? Para eso les muestro este ejemplo. ¿Ya? Fíjense, esta es una tabla de transición, ¿no? Y veamos la transición. Obviamente, como tiene solo dos columnas, eso significa que tiene una sola entrada, y veamos la transición, ¿no?, del estado A al estado B. Fíjense, cuando
este circuito transiciona del estado estable A, este estado es estable porque el estado siguiente es igual al presente, al estado estable B, que es este que está acá, porque el estado siguiente B es igual al estado presente B, ¿no? Cuando evoluciona va a pasar por este estado transitorio, el estado transitorio B. Y fíjense que en este estado transitorio la salida lo hemos definido con un guión porque realmente es una condición no importa. Es una condición no importa porque no está definida efectivamente la salida para este estado de transición. Pero comienza en el estado estable A, la salida con 0, y cuando está evolucionando al estado estable B, la salida también está en 0. Por lo tanto, en el estado transitorio, en este estado transitorio B, la salida tendría que ser 0, porque de lo contrario tendríamos un transitorio momentáneo que va a pasar de 0 a la transición, la salida se va a poner en 1 por un instante, solamente en el momento de transición, y cuando alcance nuevamente el estado estable B, la salida nuevamente se va a poner en 0. ¿Ya? Si vemos la transición del estado estable B al estado estable C, ¿no? Fíjense que la salida en el estado estable B es 0 y la salida en el estado estable C es 1 y atraviesa el estado transitorio C, en cuyo estado la salida es, llamemos una condición no importa, Fiboliano puede adoptar cualquiera de los dos valores. En este caso, por ejemplo, cuando la salida en un estado estable vale 0 y en el siguiente estado estable vale 1, esta salida puede adoptar el valor de 0, 1, no hay problema. Porque si adopta el valor de 0, significa que la salida va a cambiar a 1 justamente después de la transición, ¿no? Y si adopta el 1, significa que la salida va a cambiar antes de la transición, antes de alcanzar, ¿no? De la última transición para alcanzar el nuevo estado estable. ¿Ya? Ok, esto podemos generalizar porque si está en el estado estable C con salida 1 y luego está el estado estable D con salida 1, es evidente que este estado transitorio, que va a ir de C a D para luego alcanzar este estado estable, la salida en este transitorio tiene que adoptar el valor de 1 porque en el estado estable inicial la salida es 1 y en el estado estable final la salida es 1. Y por último, cuando va de D a A, realmente en este estado, la salida puede adoptar el valor de 0, 1. ¿Está bien? Ahora, aquí estamos mostrando la asignación, justamente la asignación de las salidas de lo que acabo de explicarles acá, ¿no? En este fiboliano de la salida tiene que ser 0. En este fiboliano le hemos puesto X porque realmente puede adoptar 0, 1. En este fiboliano de acá, ¿no? Del estado transitorio D, la salida tiene que valer 1. Y en este otro, en el último, del estado transitorio A, la salida adopta un valor booleano. Si podemos agrupar, es evidente que vamos a agrupar de esta manera, ¿no es cierto? Incluido este fiboliano, y ahí en este circuito agruparíamos estos 4 min términos, ¿no? Que nos daría la expresión, digamos, la expresión reducida para la salida. ¿Está bien? Entonces, si hacemos un resumen respecto a la asignación de las salidas en los estados transitorios o en los estados inestables, ¿no? Resumiríamos de esta forma, ¿no? Asignar un 0 a una variable de salida asociada con un estado inestable, que es un estado transitorio entre dos estados estables que tienen un 0 en la variable de salida correspondiente, ¿no? Si al inicio, en el estado estable de inicio es un 0 y en el estado final de la transición es un 0, en los transitorios tiene que ser 0. Asignar 1 lo mismo, si el estado inicial parte con 1 y el estado final parte con 1, en los transitorios, todos los transitorios la salida tiene que ser 1. Y asignar con un no importa, un fiboliano, una X, ¿no? Un variable fiboliano, a una variable de salida, si el estado inicial, el estado estable inicial es 0 y el estado final es 1, o si en el estado estable inicial es 1, la salida es 1, y en el estado estable final la salida es un 0, en los transitorios puede adoptar el valor de 1 o 0, para evitar las transiciones momentáneas, ¿no? De que la salida vaya de 0 a 1. Bien, una vez que tenemos claro, hemos establecido claramente los criterios con los cuales se tienen que elegir la salida,
podemos hacer entonces un resumen del procedimiento de diseño, ¿no? Lo primero hay que, cuando se va a diseñar, a partir de las especificaciones funcionales, se tiene que obtener una tabla de flujo primitiva a partir de las especificaciones funcionales. Esta probablemente sea la parte más difícil del diseño y normalmente lo primero que se hace antes de definir la tabla de flujo, se hace la tabla de estados totales, ¿no? Nuevamente les repito, no hay que preocuparse si en los estados estables totales hay estados repetidos o en la tabla de flujo primitiva hay estados repetidos, porque luego vamos a agrupar o vamos a reducir sus estados, ¿no? Dos, lo que les decía, reducir la tabla de flujo fusionando filas de la tabla de flujo primitiva y, bueno, la fusión de filas, se ha mencionado cuáles son los criterios para hacer el fusión de filas, ¿no? Bueno, luego hay que asignar las variables binarias de estado a cada fila de la tabla de flujo reducida, obteniendo así la tabla de transición. Una vez que se obtiene la tabla de transición, ¿no? Asignar, hay que ahora en las condiciones no importa, o en las condiciones donde la salida se ha puesto un guión, ¿no? Hay que ver los estados, el estado estable con el que parte y el estado estable con el que termina, ¿no? Entonces, y dependiendo del valor de las salidas en cada uno de esos estados estables, se asigna el valor de la salida en los estados transitorios o en los estados inestables, ¿no? Y por último, ¿no? Una vez que se tiene claramente establecidos los valores de las salidas y la tabla de transición, se puede a partir de ahí ya plantear el diagrama de los circuitos de semiluna, los diagramas rectangulares ¿no? o logigrama, o el diagrama escalera que automatiza el proceso, ¿no? Y por último, en el punto 5, simplificar las funciones booleanas de las variables de excitación y de salida, y se dibuja el diagrama lógico mediante compuertas o con la HCR y el diagrama de contactos, ¿no? Fíjense que se puede obtener 3 soluciones diferentes. Nosotros normalmente vamos a pedir 2 soluciones, ¿no? La solución hecha directamente de la tabla de transición y la solución hecha o implementada con los latches SR de compuertas NOR. ¿Está bien? Bien, hasta aquí vamos a avanzar por hoy. Lo siguiente que tenemos que hacer es atacar este segundo paso. Es decir, la fusión de filas hasta ahora hemos hecho en forma intuitiva. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar o explicar un método que nos permita reducir, ¿no?, las filas de la tabla de flujo primitivo. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días.